Listo, María, tienes para poder compartir pantalla. ¿Pueden ver? Sí. ¿Me pueden escuchar? ¿Me pueden ver? Sí, 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 se te te escucha escuchamos claro. perfectamente. Ya. Buenas tardes, mi nombre es María Valareso, vamos a exponer el instrumento financiero Factory. Mi grupo está conformado por Rosalía Bravo, Verónica Espinosa, Darío Pincay y quien les habla, María Valareso. El Factory. El Factory de Ecuador en el año de 1904, cuando la primera financiera inicia sus operaciones para financiar facturas de que vendían sus productos a plazos, en base a un contrato privado entre las partes. Es un contrato mediante el cual una empresa cede los derechos de sus cuentas por cobrar a un tercero, para que éste se encargue del cobro de las mismas a la fecha de su vencimiento, con la finalidad de que se le anticipe el pago de las cuentas para cobrar al ente factorado y se obtenga liquidez en su flujo de una comisión. En una financiera que permite vender las facturas al descuento, financiar el capital de trabajo, protegerse contra el riesgo de crédito, tener certeza en las cuentas por pagar, contar con servicios de recaudo, hacer seguimiento a la cartera, incrementar la utilidad marginal para el contratista, obtener flujo de caja sin necesidad de anticipo a través de la cesión de los derechos económicos de un contrato. Mi siguiente compañera va. Buenas tardes, ¿sí se me escucha? Sí. Bueno, yo voy a hablar acerca de las partes que intervienen en el factory. En el factory intervienen dos partes principales, que son el factor y el cliente. El factor puede ser un banco, una empresa financiera o una sociedad especializada. Es una entidad que cuenta con recursos financieros que permite manejar la cobranza según la solvencia de los clientes hasta su cobranza judicial. El cliente, que puede ser una persona natural o jurídica, principalmente suelen ser pequeñas y medianas empresas. Y si bien es cierto, el deudor no forma parte del contrato, pero enmarca un papel fundamental, ya que según este determina las pautas que se dan en el contrato. La siguiente, compañera. Las características del contrato del factoring. Las características del contrato del factoring. Es un contrato bilateral, quiere decir que se celebra en dos partes, el cliente y el factor. Es un contrato consensual porque se celebra de acuerdo a las partes. Es un contrato típico porque tiene regulación en nuestro ordenamiento jurídico. Es un contrato conmutativo porque es reconocido a nivel mundial. Y es un contrato de contenido flexible porque se puede estipular según la prestación del servicio, gestión o cobro. Es un contrato oneroso porque el factor realiza una prestación a cambio de una retribución, cuyo monto puede variar de acuerdo al pacto de las partes y a las clases del servicio prestado. La siguiente, compañera. La clasificación del factoring. En el factoring se puede clasificar por el ámbito territorial, por la forma de pago, según su forma de ejecución y según la asunción del riesgo. Por el ámbito territorial puede ser factoring internacional y nacional. El internacional quiere decir que el cliente y el factor residen en un mismo país. El nacional. El internacional es que el cliente y el factor son de diferentes países. Por la forma de pago pueden ser al vencimiento del crédito y a la vista. El factoring al vencimiento quiere decir que el descuento se realiza de forma anticipada y el pago del capital al vencimiento.
El factoring a la vista es el financiamiento a corto plazo para la empresa que necesita liquidez inmediata. Por su forma de ejecución puede ser con notificación y sin notificación. Con notificación significa que la entidad financiera notifica a la empresa deudor que debe pagar al factor. Quiere decir que los deudores pagan directamente a la empresa de factoring. El factoring sin notificación es que la entidad financiera no notifica a los deudores, es decir, que los deudores pagan a la empresa y la empresa, una vez recaudados estos valores, les pagan al factor. Según la asunción del riesgo, tenemos que hay factoring con recurso y factoring sin recurso. En el factoring con recurso tenemos que la empresa factor no asume el riesgo por el impago del deudor. Quiere decir que si el deudor no llegase a pagar la deuda, la empresa factoring no asume el riesgo. La empresa, el cliente, es el que va a pagar igual la deuda, pague o no pague el deudor. Y tenemos también el factoring sin recursos, que quiere decir que la empresa factor asume el riesgo por el impago del deudor y no puede actuar en contra de la empresa. Gracias. A continuación, mi compañero. Bueno, ¿se me escucha? Un contrato factoring no debe ser mayor a 180 días para que sea fiable. Ya. Los elementos del contrato de factoring son nombre, razón o domicilio social y domicilio de las partes. Un plazo de duración del contrato, identificación de los instrumentos que son objeto de factoring o, de ser el caso, precisar los criterios que determinen identificar los instrumentos respectivos. Precio a ser pagado en el instrumento y la forma de pago, retribución correspondiente al factor, de ser el caso de comisiones, responsable de realizar la cobranza a los deudores. El factoring consta de 5 elementos, de etapas fundamentales en su respectiva operación. Selección de los integrantes del contrato. Una vez que la empresa ha decidido contratar los servicios de una sociedad de factoring, deberá presentar sus intereses en trabajar con factoring mediante una solicitud de forma debidamente firmada por el representante legal de la compañía. Aprobación de la solicitud. Una vez que el cliente ha pasado por el primer filtro de análisis, la empresa de factoring solicitará a su cliente todas las facturas para su estudio. El factor examinará la factura y apreciará la solvencia de cada deudor. Entrega de factura. En nuestro país, el cliente se encarga, como norma, de la redacción de la factura. Pago anticipado de la factura. Pueden presentarse dos casos: el que el cliente desee un factoring con o sin financiamiento. El cobro de las deudas. Ya. Al vencimiento, la empresa factoring procederá con el cobro de las deudas que registre en su cartera. Los pasos de una operación de factoring son los siguientes: fijar un límite global de financiamiento para el cedente, establecer límites para cada una de las deuderas, firma del respectivo contrato entre el cedente y la compañía de factoring, notificación de la cesión del deudor. El cedente remite remesas mediante envío electrónico o documentación física, abonándose según las condiciones acordadas en montaje de la remesa al cedente. La compañía de factoring gestionará el cobro de las facturas asumiendo el riesgo de impago en la mayoría de los casos. Gracias. Mi siguiente compañero. Compañera Daría. Sí. Ya. Creo que es la siguiente, no es ahí. A ver, buenas tardes. Voy a hablar sobre un ejemplo de lo que es el tema del factoring. Pensemos que una empresa, en un día 1 de agosto, cede una factura de $3 millones. El documento es a 60 días, por lo que podrá ser cobrado el 1 de octubre aproximadamente. El factoring cobra $30.000 por la operación, intereses $26.000, además de la retención de un 10% del total. Posterior a ello, realiza un adelanto por $2.644.000 al cliente. Aquí tenemos el registro contable, en este caso, cómo debe ser el tema de bancos, los cargos que se hace en tema de gasto, el intereses, el tema del monto retenido por la garantía y el valor que debe ser entregado al cliente, ¿no? En este caso, cuando... Perdón, disculpa que te interrumpa. Sí. A ver, vamos paso a paso para poderlo comprender bien. A ver. Esto es una operación de factoring donde el banco es el que va a financiar esto.
Así es. Ya, muy bien. Entonces, ¿cómo leo las cifras? La deuda total son 300.000, una factura de 300.000, como me decías, ¿no? Perdón, Así de es. 3 millones. Sí, de 3 millones. De 3 millones. Ya, los 300.000 corresponden a, Al monto retenido de la garantía, en este caso es el 10%, ¿no? ya, eso es la garantía de, Cuando ya se proceda a cancelar la deuda, se devolverá el tema de, tal como lo indica aquí dice, en este caso, cuando llegue el 1 de octubre, puede ocurrir dos casos. Que la factura cubra el total del dinero, que el deudor pague la factura y que cubra el totalidad del dinero detallado en la factura, o que el deudor no pague el dinero. Si el deudor paga, entonces se recuperarían los 300.000 por concepto de devolución de la retención. Si en cambio el deudor no paga, queda un registro de 300.000 como pérdida por la retención por factoring. ya, esto es a nivel, a nivel nacional, esto es la normativa que maneja el tema de factoring a nivel nacional. Sí, en el Ecuador. Ya, perfecto. ¿Por qué era 9 punto y algo? Sino que me causa ruido porque hablas del 10%, pero yo había visto o tenía entendido que era un 9 punto y algo. Por eso me causó ruido. Pero bueno, 10%. Vamos. Entonces, ese 10% viene a ser como una especie de, de colateral que respalda la devolución del valor en el caso de que no devuelva el cliente. Perdón, quien tiene el que tiene que pagar estos valores, se ejecuta esta garantía, ¿no? Sí, así es. Ya, muy bien. Los 26.000 serían, ¿qué cosa? El valor de los intereses En este por caso el tema de la operación. se los lleva al banco. O sea, por esta Sí, operación, el banco cobraría ese valor por interés. sí. Ya, los 30.000 que están arriba, Eh, yo creo que más suenan los 30.000 de arriba, suenan como el tema de los intereses. Gastos financieros por operaciones de factoring, no. Perdón, bueno, son dos cosas diferentes, ¿no? Los gastos financieros y lo que corresponde a intereses. Claro, uno son el tema de los gastos del tema del banco y el Claro, otro es el tema de la operación que sea. ya, perfecto, muy bien. Por favor, la siguiente. Ya, voy a hablar sobre el tema del artículo científico de factoring en el Ecuador, de la revista científica Israel. La economía nacional se encuentra fortalecida por la alta participación y operatividad de las micro, pequeñas y medianas empresas. Las microempresas que se encuentran legalmente registradas elaborando, por tanto, este indicador económico es inferior a la realidad nacional. Es así que, según estudios realizados por el Banco Mundial de Desarrollo, más del 80% de las micros y pequeñas empresas no son totalmente formales. La siguiente, por favor. Las causas de la formalidad en las actividades económicas de las microempresas se deben a las dificultades de acceso a medios de financiamiento por las condiciones crediticias que exige en la actualidad el sistema financiero nacional. Al escaso conocimiento de herramientas financieras para acceder a recursos monetarios, a la falta de información sobre formas de financiamiento directo o inmediato para obtener liquidez, al desconocimiento de procedimientos de administración tributaria y a los trámites engorrosos que les obliga a invertir tiempo y dinero. A pesar de las dificultades que enfrenta este sector productivo, este se encuentra en constante crecimiento y por ende tiene a afrontar la competitividad del mercado. Para ello debe recurrir a ingresos monetarios solicitados en el sistema financiero que les permita tener mayor liquidez y recursos monetarios para su operatividad. En conclusión a esto, se puede indicar que las microempresas son el potencial de la economía nacional, pero existen pocas posibilidades de que se mantengan en el mercado por la alta competitividad y sobre todo por el desconocimiento de la gestión financiera en el uso de instrumentos que les permitan acceder a recursos monetarios de manera inmediata. Se podría decir que muy pocas a ellas aplican herramientas financieras como el factoring, que les permite administrar sus cuentas por cobrar y por tanto se genera una pérdida de oportunidad, lo cual las hace más vulnerables.
Para la administración de cuentas por cobrar es de vital importancia, pues este tipo de negocios se manejan con créditos a corto plazo, tanto para proveedores como para clientes. Factoring como herramienta financiera para mejorar las posibilidades de adquirir liquidez en este tipo de empresas. Es un aporte importante para este sector productivo, puesto que les es difícil obtener recursos monetarios debido a que las instituciones financieras limitan la entrega de créditos a empresas pequeñas por los riesgos operativos y crediticios que pueden enfrentar la banca ante las posibilidades de recaudar el dinero prestado. Gracias. Perfecto. Muy bien. ¿A qué grupo le correspondía hacer las preguntas? Al grupo que expuso el anterior tema, commodities, a ellos les tocaba ser grupo observador. Ya, ¿quiénes están aquí de ese grupo para registrar la participación? No recuerdo. Buenas noches, economista. Yo, Torres, Miranda, Marta. Marta, ¿cómo estás? A ver, bueno, con relación, Marta, para que prepares tu pregunta, luego de comentarles algo al grupo. A ver, la presentación para mí fue muy rápida. Todos corrieron, no sé por qué corrieron, pero corrieron hasta decir basta. Fue muy rápida. Sí me gustaría que cada uno de los que presentó concrete cosas puntuales con relación, porque esto queda grabado, y lo hago porque queda grabado para que los compañeros lo puedan volver a revisar y puedan tener una idea del tema. Entonces, de lo que presentaron ustedes, ¿qué cosas son las importantes que hay que extraer de su presentación? Vamos por el orden que participamos. Iba primero María, me parece. María, ¿qué sería lo importante? Tú creo que definiste la parte conceptual, ¿no? Tú nos contaste que era el factoring en sí. Si lo puedes explicar en tus palabras de la manera más sencilla posible, dinos o cuéntanos qué es el factoring. El factoring es, se encarga una empresa de hacer el factoring, es que coge las deudas de otra empresa para hacerse cargo de cobrar. O sea, me explico. Si la empresa A le vende a la empresa B productos, mercadería, lo que sea, entonces crédito. Entonces, la empresa B tiene que cobrarle a la empresa A, ¿verdad? Pero la empresa A, para tener, digamos que es una empresa pequeña que no tiene mucha liquidez, ¿ya? Mucho dinero para poder comprar sus activos. Entonces, va a una empresa que hace el factoring y les vende sus créditos para que esa empresa factoring le cobre a la empresa B en ese caso. Y así, con un porcentaje, la empresa A puede tener su liquidez. ¿Por qué? Porque la empresa factoring le compra a la empresa A esa deuda. Entonces, al ya devolverle el dinero a lo que tiene que cobrarle a la empresa B, ya la empresa A ya tiene, por decir, el monto de eso que tiene que cobrar, pues, ¿no? Entonces, así, la empresa factoring le cobra a la empresa B en el tiempo establecido que acordaron con la empresa A. Eso en sí es lo que es el factoring. Ya, yo le voy a echar ciertas flores al concepto porque se está mezclando un poquito con lo que podría ser titularización de cartera y recuperación de como una especie de empresa de cobranza. El factoring, ¿por qué es importante? Porque lo que permite el factoring es precisamente negociar facturas que nos van a ayudar a nosotros como empresarios a poder acceder a recursos que necesitamos para poder producir, ¿no? La lógica es muy sencilla. La factura tiene un determinado precio. Ese precio es descontado, se tiene que pagar en un tiempo. Obviamente no son todas las facturas, porque generalmente lo que se espera es que haya una clasificación de facturas y las mejores facturas son las que yo generalmente puedo proponer para que puedan estas facturas ser entregadas a otra organización o a otra persona que son compradas con descuento, y en el descuento está la ganancia de quien compra esas facturas, y mi ganancia como persona que tenía las facturas es el hecho de que puedo obtener liquidez, y esa liquidez me permite a mí reinvertir el dinero en el negocio o desarrollar cualquier proyecto que esté pendiente, ¿no?
Entonces, eso es básicamente lo que implica el factoring, es la negociación de facturas. ¿Ya? Es una fuente de financiamiento muy utilizada por las empresas, es muy requerido por las empresas porque eh, genera esa liquidez que a veces es difícil de obtener, o no difícil, sino que a veces es un poquito más complicado de obtener al recurrir a un financiamiento bancario que implica mayor cantidad de documentos, una serie de trámites más complejos, ya, se lo puede obtener de esta manera. Ya, perfecto. Entonces así más o menos sería el factoring. Lo digo porque no es tanto el tema de recuperación, si bien es cierto, se hace a través de un banco y el banco puede ejercer todo este tema de recuperación, pero suena un poquito como que fuera una empresa de cobranzas. Y en realidad no implica, el factoring en sí no implica este tema de una empresa de cobranzas, ni se brinca al otro lado del tema de titularización. ¿Ya? Entonces por ahí podría estar, es como una especie de punto intermedio donde, como les decía, la estrella o la vedette de este tema vienen a ser las facturas, esas facturas que son atractivas, que sé que me las van a pagar, son clientes buenos que las van a pagar, pero debido a que están dadas en el tiempo, esas facturas se van a ahorrar en el tiempo, pero hasta eso yo necesito recursos y la oportunidad que se me presenta a través del factoring es poder obtener esos recursos, aunque a valores descontados, pero igual implica liquidez teniendo dinero el día de hoy, ¿no? Muy bien, eso implicaría el tema de factoring. Algo que sea importante, María, que tú hayas visto en tu investigación, que sea importante resaltar de este instrumento, alguna experiencia puntual de lo que hayas investigado o hayas leído que sea interesante poder resaltar. Lo que sería importante es que las empresas que son pequeñas, en este caso les venden a empresas que son grandes, pueden recuperar su cartera con mayor facilidad y ese dinero pueden invertirlo en otro lado o la compra de materia prima. Y también que permite a los administradores más fácil la toma de decisiones para que puedan optimizar los recursos. Muy bien, el fondeo, o sea, puedo obtener recursos, retomar recursos, ¿sí? Y de esa manera poder utilizar en cualquier proyecto que quiera desarrollar o invertir en materia prima o volver a poner a circular el dinero dentro del negocio para que genere más producción. Perfecto, eso es el mensaje detrás de esto, no es la opción principal o porque este sería un instrumento atractivo para quienes generan empresas, quienes hacen empresas. Muy bien, perfecto, María. Seguíamos con, si me recuerdan quién estuvo, María Yo, Espinosa. A ver, profesor. María. Muy bien, Yo, María, cuéntanos. sí. Tú creo que hablaste de las clasificaciones, ¿verdad? Si no me Bueno, equivoco. sí, las partes que intervienen en el factoring, las características del contrato de factoring y la clasificación del factoring. Muy bien. Lo más importante que puedas resaltar de cada uno de esos tres temas que mencionaste. Bueno, en la clasificación para mí sí, o sea, para mí yo le tomo relevancia en que, por ejemplo, yo leí que aquí en el Ecuador más se aplica el factoring con recursos y el factoring sin recursos. Esos son los que emplean las empresas factoring en el Ecuador, que es según la asunción del riesgo que toman las empresas factoring al momento de comprar la factura a la empresa y según el riesgo es que se pactan las pautas en el contrato. Por ejemplo, en el factoring con recursos, que es que la empresa factor no asume el riesgo si es que por A o B el impago del deudor no se da. Quiere decir, la empresa, el cliente, que vendría a ser la empresa que contrató el factoring, tiene que asumir el riesgo del impago del deudor. Y del factoring sin recursos, que es que la empresa factor no asume el riesgo por el impago del deudor. Eso es lo que más se da aquí en el Ecuador. Sí. Es lo que mencionaste. Aunque bueno, es la clasificación, porque también, sí, pero por lo general en lo que más se enfocan es en la parte del riesgo. Ya, ¿a qué se puede ver eso? ¿Por qué tú crees que ese sea el más Porque se utilizado? trata del dinero que si se va a recuperar,
Yo creo que es por lo que, o sea, según esos contratos, ellos más se fijan en el riesgo para hacer el factoring, porque es según el impago del deudor. Si el deudor paga, la empresa factoring saldrá beneficiada y no se llegará a un juicio, por decirlo así. Entonces yo pienso que en Ecuador se enfocan bastante en el riesgo. Muy bien, perfecto. Bueno, es una medida de seguridad que en este caso Parece toma la seguro. empresa de factoring para poder asegurar la recuperación de todos los valores. O sea, no llegar a un proceso Claro, todo esto claro, a un proceso en el judicial, contrato ellos fijan su claro, sin querer llegar a un proceso judicial, aunque en esos procesos judiciales ellos ganan a veces mucho más que lo que implican los valores en eso de recuperación. Perfecto. Sí, muy bien, entonces eso sería. ¿Qué otras clasificaciones teníamos? Bueno, también había con notificación y sin notificación. Bueno, como la palabra mismo dice, esto simplemente es de que la entidad financiera, el factoring, en este caso sería el cliente del factoring, notifica, si es con notificación, él tiene la obligación de informar al deudor. Es con notificación. En cambio, sin notificación es que la empresa no le notifica a su deudor y la empresa mismo hace el cobro para ella de pagarle al factoring. O sea, el deudor como nunca se entera de que en realidad hubo ese... Es por eso que el deudor no forma parte no es una parte que interviene en el factoring. Ya, Es pero importante, eso, pero no interviene. Como claro, también eso, es una parte que me tocó. Ajá. muy bien, pero eso generalmente tiene que estar estipulado en un contrato. No sé mucho, no he trabajado con el tema de factoring en la vida Sí. real, pero, por ejemplo, es un problema que generalmente se presenta al momento de vender cartera financiera, ya que a veces tu deuda la compra otra institución y resulta que firmaste un contrato con alguna institución y resulta que otra te está haciendo las operaciones de cobranza y tú ni por enterado. Pero generalmente en letras chiquitas está dentro de un contrato especificado. Asumiría que acá, bajo la misma lógica, debería estar en este contrato también especificado, ¿no? Sí. Muy bien. Perfecto. ¿Ququé Sí, otra por eso el clasificación factoring con teníamos? notificación o factoring sin notificación. Sin notificación. Perfecto. También había el factoring nacional y el factoring internacional, que era dependiendo del lugar donde se realiza el factoring. Bueno, Muy esto bien. como la palabra mismo dice, nacional es cuando ambos, el cliente y el factor, residen en el mismo país, y el internacional, entonces ahí se da un factor internacional. Muy bien. Perfecto. Ya, ¿algún otro aporte de lo que tú has revisado? Ya tienes la clasificación. ¿Qué otra cosa sería importante resaltar de lo que tú presentaste? Bueno, también me tocó de las características, de que es un contrato oneroso, porque el factor realiza una prestación a cambio de una retribución y que el monto varía dependiendo del pacto que se hace entre el cliente y el factor. Perfecto. Perfecto. También es un contrato típico porque puede llegar a un juicio en caso de que no se cancele, se puede llegar a un proceso judicial. Por su incumplimiento, claro. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Esas serían características propias del factoring. Sí, esa es una característica. Muy bien. Perfecto. ¿Algo más desde tu perspectiva? No. Bueno, yo sí me sorprendí por lo que al principio no entendía bien, que por qué el deudor no formaba parte del contrato, pero ya luego, ya que fui investigando más, me puse que estaba en error, porque no puede ser el deudor, o sea, nunca, por lo general, bueno, por eso es el factoring con notificación y sin notificación, pero el deudor, como quien dice, muchas veces, como usted dice, no se entera de que hay otra empresa donde va a llegar su dinero, su pago, como quien dice. Pero ya luego entendí que el contrato solamente es entre el factor y el cliente. Ajá. Correcto. Eso El sí, contrato de al factoring. principio estaba un poco... Sí, en el contrato no, el deudor no tiene nada que ver. Claro, porque las facturas también no son facturas comunes, tienen una estructura y una presentación especial.
¿ya? O sea, Claro. no son factores comunes, sino que tienen ciertos detalles que es la diferencia de una factura normal. Ya, Sí. perfecto. Muy bien, excelente. Gracias, María. Nos toca ahora Ya. con Rosalía. A ver, Rosalía, vamos, en tu Sí, parte, vea, ¿qué es lo ya. interesante? ¿Qué es A mí me tocó, por lo más ejemplo, importante? bueno, entre los elementos de un contrato tenemos que el nombre, por ejemplo, el plazo, se dice que no debe ser mayor a 180 días para que el contrato sea fiable, por ejemplo. ¿Ya? Tener identificados los instrumentos, los instrumentos, por ejemplo, son el TIT, las facturas conformadas o los títulos de valor. Esos serían los instrumentos. Por ejemplo, también se debe tener el precio que se va a pagar por cada instrumento y responsable de la cobranza, aunque parezca mentira, pero sí hay un responsable de la cobranza. Muy bien. No, en el contrato es especificado quién o cómo se lo va a cobrar. También, por ejemplo, tenía lo que era el factor de las etapas. Por ejemplo, que tenemos la selección de los integrantes. O sea, la empresa Factory revisa las facturas para aprobar o no aprobar, porque la empresa deudora, digamos, no, a ver si. La empresa que solicita la Factory tiene que hacer una solicitud, no simplemente va, sino hace mediante una solicitud, la cual luego la aprueban o no la aprueba Factory, revisando de una vez si que tiene solvencia o no hay solvencia entre sus facturas. Por eso tienen que se revisan las facturas, se hacen los pagos para no tener inconvenientes, que ya se le dijo a mi compañera, que son con o sin financiamiento, y el cobro de la factura, o sea, revisan si que está o no vencidas la cartera. Eso se tendría como quiera entre las etapas. También me tocó los pasos, que serían, por ejemplo, fijar un límite global del financiamiento para excedente, establecer límites para cada uno de los deudores, firmar el respectivo contrato entre excedente y la compañía, Factory, el excedente remite remesas por correo electrónico o física, dependiendo. Y también la compañía Factory gestiona el cobro de facturas. Eso especifica en un contrato, o sea, no es que el contrato no especifica ¿cómo serían las leyes? No, no serían las leyes, sino los puntos Las cláusulas que se van a tratar. las cláusulas Sí, principales. cláusula, esa es la palabra. Gracias, Muy Carmen. bien. Sí, cláusula. Yo creería con lo que tú mencionas, y me parece que es así, creo que esto también está validado por un organismo de control. Me parece que es la super de compañías que valida este tema del factoring, si no me equivoco. Sí, también vi que había ay, se me fue. Había leyes, por ejemplo, aquí digamos que hay en sí una empresa que se llama en Quito, Factory, algo así. También tenemos el Banco de Guayaquil, y verdad que se manejan con las leyes de la superintendencia de compañía. Eso sí puede estar Claro. revisando. Claro, es que todo es un proceso que tiene que ser validado para que tenga la legalidad del caso y tiene que cumplir con la Sí. normativa. Entonces no puede ser algo No, eso no es como, por simplemente, ejemplo, digamos que ya, como que yo diga, yo, por ejemplo, yo soy la empresa mediana o pequeña, y yo voy al Banco de Guayaquil a que según me ayude con este tipo de financiamiento. Pero no quiere decir que yo voy por ir, o sea, no es como que un trato, o sea, primero yo tengo que solicitarlo, en la solicitud va especificada cuáles facturas, también tengo que tener claro, o sea, como empresa pequeña tengo que tener claro que hay leyes que aquí en el Ecuador al menos sí están claras, son pocas pero son claras. Tampoco no es como, por ejemplo, digamos que vamos como, teníamos el de valores que es más amplio el mercado, porque es igual, es como para este negocio, digamos, este campo es más pequeño, o sea, está más reducido, muy poca gente lo utiliza, porque a veces no quieren ciertas empresas pagar el porcentaje que le vayan a cobrar la empresa Factory, porque eso también es otra que tienen algunas empresas. ¿Sí me hago claro. entender? Sí, se lo comprende. Se lo comprende, sí. Podría Ya, sí, resultar hay en más cierta que medida ver. un poco más caro, pero a la larga sí le da liquidez a las empresas. O sea, si Claro, es por un ejemplo, instrumento. digamos que se utilizaría más para una empresa mediana o pequeña que recién está empezando, digamos. Claro, claro. Eso es lo Pero que más utilizarían porque, es una alternativa de financiamiento que también disponen las sí, empresas.
Sí, perfecto, muy bien. ¿Qué otra cosa, Rosalía, sería interesante resaltar de tu presentación? Mm, bueno, y no le digo, lo que era aquí no era tan amplio ese campo, pues digo, no había mucha información, así que se diga como la otra, pero era lo que más encontré, o sea, las cláusulas que iban en el contrato, los pasos, quiénes eran o quiénes no podían, porque no todas las facturas ingresaban, o sea, tenían que ser ciertas facturas o títulos con valores, o sea, ahí. Perfecto. Eso era lo Muy que bien, más encontraba. muy bien, excelente, Rosalía. Muchas gracias. A ver, Miriam, Bien, gracias. A Darío no le pregunto porque Darío trató el tema del ejemplo. Darío creo que fue muy claro en el tema del ejemplo. Me pareció que quedó claro. Vamos a darle paso a María, que creo que a Miriam, que creo que tenía una pregunta. Miriam, Miriam. Marta, profe. Bueno, Miriam, Marta. Marta, a Soy ver, Marta, ayuda. soy del... mi pregunta es, ¿quiénes pueden acceder a estos contratos, factoring? ¿Qué clase de empresas? Muy bien, ¿quién puede En contestar la Grandes, sí, pregunta? pequeñas. ya, en sí, cualquier empresa que tenga todo legalizado y sus facturas estén bien estructuradas. Por ejemplo, no va a ir una empresa o empresa pequeña, por lo general somos para empresas pequeñas y medianas. Por ejemplo, no va a ir una empresa que me diga, sabe que mi deudor no tiene registrado el domicilio, por ejemplo, digamos ya. O sea, tiene que tener todo legalizado, tanto la empresa como los deudores. Porque en sí, la empresa Factory no va a perder. Entonces, sabe que tiene que, ellos revisan, seleccionan. Usted puede, o sea, pueden entrar, digamos que hoy día 1000 facturas y ellos les seleccionarán las que cumplen todos los que ellos han digamos. Ya, pero otra pregunta. Lo que pasa es que, ¿quiénes son los que hacen esos contratos? ¿Una institución financiera o cualquier otra empresa que tenga las posibilidades de adquirir las deudas? Ya. Por eso le decía, por ejemplo, por lo general siempre son las instituciones bancarias, por ejemplo, aquí en el Banco Guayaquil, pero si hay empresas de factory, por ejemplo, en Quito está, déjame mirar si le vino rapidito el nombre de la empresa de factory en Quito, ¿ya? En Quito sí hay empresas especificadamente para factory, pero sí, por lo general siempre son más las empresas bancarias. Déjame ver si me carga. Tenía anotado el nombre de la empresa, pero nunca pensé que se iba a dar y ya no lo tengo anotado. Bueno, lo que podemos ver es que Pero creo que era, a es ver, un proceso estructurado, no es un proceso improvisado. En realidad hay organismos de control que están sobre el proceso y generalmente claro, estas empresas que realizan el factoring buscan o tratan de asegurarse que la devolución del dinero sea lo adecuado, no se corren riesgos con este tema. por ejemplo, aquí en Guayaquil hay, perdón, economista, aquí en Sí, Guayaquil sí, está Gabriel. Logro Factory Ecuador, Alfactor o Procas S.A. Esos ya son como que también son consultoras financieras, o sea, literalmente son empresas todas en financieras, no que digamos que ya son como que más especificadas en factory. En el Banco de Guayaquil lo conocemos casi diferentes transacciones o acciones, digamos así ya. Pero en sí, si usted, por ejemplo, digamos, tiene una empresa, ve que le conviene ceder un tanto de su factura, puede ir a realizar, solicitar, lógico, mediante solicitud y verán ellos, la empresa, si se le aprueba, ¿no? Y de una vez que le aprueba, ya tendrá, le darán su dinero y la empresa recuperará lo de ellos. Entonces, digo, más como para empresas que están empezando, porque usted tiene que ceder un porcentaje que la empresa pondrá, como dijo, entre los 9 o los 10%.
Yo creo que más que como empresa que está empezando, es una opción de financiamiento. Cuando se te cierra cualquier otro camino, de repente puede ser una opción válida. Ah, claro, bueno, en esta Puede- época de la pandemia que nos pasó, sí quedaba bonito Factory. ya, o sea, va a depender, Porque nadie vio esa amenaza. va a Eso fue una depender. amenaza. O sea, Ahora, por sí, ejemplo, digamos que, que por ejemplo, digamos, también tiene que analizar situaciones. Por ejemplo, dése cuenta que de aquí a, según al 2022, no van a subir el IVA al 15%. O sea, igual tiene que tener como analizar situaciones como esos detalles. bueno, no invoques al diablo, todavía no pasa, así Pero que yo solo dejemos digo lo que que leí, economista. Yo solo sí, leí esa noticia. sí, está Yo dentro, no está porque yo, dentro, o sea, yo está digo que dentro eso de no los, corresponde. O sea, que como economistas o contadores andamos siempre a la realidad, aunque no queramos, pero no nos queda. no, está muy bien. Yo estaba leyendo hoy día una de las cosas, de los posibles puntos que está requiriendo la carta de intención del FMI, y justo trataba Ajá, del Fondo de Monetario. 3 o 4 puntos porcentuales del IVA, hablaba del tema de la exención de beneficios tributarios a adultos mayores, hablaba Ya, ya. también del pago de tributos de nuestros décimos. Había otro más que también me llamó la atención, que ahorita no me brinca la memoria, pero eran como 4 que me llamaban la atención. Eso Ya. es una lección de que, ¿se acuerdan que creo que con ustedes también conversábamos este tema del endeudamiento del país, ¿no? El diablo no te da nada de gratis. Sí. El diablo a la Eso larga no lógico. te termina pidiendo el alma, y es lo que pasa con el FMI. Obtuvimos recursos, ahorita ya los servidores públicos no tienen al día, pero esta situación ilusoria va a tener un costo a la larga, que no lo va a vivir este gobierno, sino que lo va a vivir el siguiente. Muy El bien, chicos. próximo, claro. Eso es lo que Sí, también, porque imagínense, según empieza desde el 2022, o sea, ya no podemos echarle la culpa a los que nos ven a los nuevos gobernantes. O sea, es hay que algo que ver, está aquí y todavía, como la mayoría, o sea, yo le digo, por ejemplo, donde yo vivo, le juro que todavía estoy esperando a alguien que me comente algo de eso y nadie comenta nada. O sea, como lo ven, falta tanto tiempo, pero es algo que se puede desde ahora ver si es proactivo o no es proactivo. O sea, en mi caso, todavía estoy como que vamos a ver si es productivo o no es productivo, porque bueno, al final, en los otros latinoamericanos el IVA está más elevado, hasta el 17, 18 tanto por ciento, o sea, sí, eso como que vamos analizando. sí, pero hay marcadas diferencias, o sea, es ilógico elevar el IVA en una economía Claro, eso en también con lo recesión. que ha habido. O sea, hay Por que eso digo ahí, analizarlo, es profundo de análisis, pero es importante que exactamente. tengan todas Pero estas en cambio cosas en el tampoco radar. podemos quedar, como dicen, dormidos, porque si no, Claro, claro. Muy bien, chicos. A ver, yo por cuestión de tiempo voy a proceder a cerrar porque ya estamos sobre las 9 de la noche. En todo caso, quedan pendientes las preguntas para la próxima, el día sábado, ¿de acuerdo? Muy bien, gracias al grupo por la participación. En todo caso, cerramos aquí la sesión por cuestión de tiempo. Un abrazo. Economista, una pregunta, disculpe, ¿el trabajo de investigación que que tenemos que subirlo es cada persona o solamente una persona del grupo? Cada Una persona, pregunta. cada persona. Cada Recuerden, persona. sí, Ya. el y trabajo, las preguntas las adjuntamos ahí o van en sí, otro archivo ahí económico. mismo, en un archivo separado. Y no se olviden de subir Por también eso, porque sí se puede. los papers, o sea, básicamente 4 documentos: el PowerPoint, el paper, el PowerPoint Las paper, preguntas las preguntas y el resumen, y y el la investigación, Word. sí. Bueno, chicos, los dejo porque hay otro profesor Ya. que va a entrar al El aula. Un abrazo. paper, economista, Sí. ¿el paper debe estar en el estado original o lo desea que No, se suba en en el estado resumen también? original. El estado original, simplemente adjunta el paper, nada más. Ok, Adjunta el paper. listo, Economista, gracias. Economista. Sí, economista, sí, diga. las preguntas también las suben todos los estudiantes. Sí, las preguntas en un archivo separado, las 10 preguntas con las correspondientes respuestas, sí. Claro, pero las subimos todos los alumnos, no solamente una persona del grupo. Sí, todos Digo porque suban. luego va a haber muchos archivos. No. Ahorita suban hasta que colapse Ah, ya, está bien. Vamos a darle, vamos. Economista, Está bien. disculpe, este Sí. sábado tenemos examen con usted. Tengo que ver el horario. Veo que Economista, ahorita, disculpe, justo en este momento, estaban pasando los horarios. No sé si nos tocan con ustedes. La verdad que no sé. Es una vez economista. Una vez economista para Vamos salir de viendo. esa. Ustedes saben Una que vez yo economista recibo para órdenes. salir del susto. Bueno, ya que me van a votar el otro profesor. Conversamos, muchachos. Un abrazo. Pásenla